La expedición ártica de Sociedad Anónima André fue un fallido intento de alcanzar el Polo Norte en globo. La expedición fue comandada por el ingeniero sueco Sociedad Anónima André, que partió desde la isla de Danskoya, en el archipiélago noruego de las Svalbard, junto con Knut Frankel y Nils Strindberg en julio de 1897. Tras caer el globo sobre la banquisa y después de caminar durante 3 meses sobre el hielo, los 3 participantes fallecieron. Sus cuerpos fueron encontrados en 1930 en la isla de Kvitoya. El pionero sueco en navegación aerostática Sociedad Anónima André propuso realizar el plan de viajar en un aeróstato de hidrógeno desde el archipiélago de Svalbard, cruzando el océano Ártico hasta Rusia o Canadá. Este viaje debería, con algo de suerte, sobrevolar el Polo Norte. El proyecto fue recibido con patriótico entusiasmo en Suecia, una nación nórdica que se había rezagado en la carrera por el Polo Norte. André ignoró muchas señales sobre la peligrosidad de su plan. Para que su viaje pudiera tener éxito, era imprescindible el dominio en el control del globo. El ingeniero había inventado un método de control con cables de arrastre y decidió que el aeróstato de la expedición fuese controlado por ese método, a pesar de las muchas pruebas de que ese método no era particularmente confiable. Peor aún fue que el Ornen, el Águila, el globo en el que se haría la expedición, fue llevado directamente a Svalbard desde su fábrica en París, sin haber sido probado. Cuando las mediciones mostraron que el globo perdía más gas de lo esperado, André ignoró las consecuencias de esto. Actualmente se considera que el exceso de optimismo, la fe en las posibilidades de la técnica y la falta de respeto por el poder de la naturaleza, fueron las principales causas de la fatal suerte de la expedición, y de la muerte de André y sus coexpedicionarios. El fiasco de 1896. André planeaba viajar en 1896 y tenía entonces a varios candidatos voluntarios para tomar un puesto como expedicionarios. Escogió a Niels Gustav Ekholm, un reconocido meteorólogo ártico, quien había sido jefe de la expedición geofísica a Spitsbergen en 1882 y 1883, en la cual André participó. El equipo lo completó con el brillante estudiante Nils Strindberg, quien ya había realizado investigación original en física y química. El principal objetivo científico de la expedición era cartografiar el área por medio de la fotografía aérea, y Strindberg era un devoto fotógrafo aficionado y un diestro constructor de cámaras de fotografía avanzadas. La expedición contaba así con conocimientos técnicos y científicos en muchas áreas, pero sus miembros carecían de la fortaleza y el entrenamiento físico necesario para sobrevivir en condiciones extremas. Los 3 eran personas de oficina y laboratorio, y el único joven era Strindberg. André esperaba que en un viaje tranquilo en la canasta de un globo, las capacidades de supervivencia y la fuerza no fueran prioritarias. Los autores modernos coinciden en que el plan de André para la expedición ártica no era realista en absoluto. El expedicionario confiaba que los vientos soplarían más o menos hacia donde deseaba ir, que sería capaz de ajustar el rumbo con velas y cables de arrastre, que el globo estaría lo suficientemente sellado para mantenerse a flote por 30 días y que la nieve y el hielo no se acumularían, sobrecargando el globo. El primer intento de André para la expedición fue en el verano ártico de 1896, sin embargo el viento sopló sostenidamente desde el norte hasta que los expedicionarios se vieron obligados a rendirse, dejar escapar el gas, guardar el globo en un hangar y volver a casa. Hoy se sabe que en Danskoya predominan los vientos del norte, pero a finales del siglo XIX el conocimiento sobre el clima ártico no era más que conjeturas, aún para expertos como Ekholm, quien no objetó las teorías de André. Los datos basados en la observación eran, simplemente, inexistentes. Por otro lado, Ekholm era escéptico sobre las posibilidades del globo de retener el hidrógeno y realizó algunas medidas al respecto. Las pruebas de empuje realizadas en el verano de 1896, mientras se producía el hidrógeno y se bombeaba al aeróstato, lo convencieron de que el globo dejaba escapar demasiado hidrógeno para alcanzar a llegar siquiera al polo, mucho menos a Rusia o Canadá. Las peores pérdidas venían de los aproximadamente 8 millones de pequeños agujeros en las costuras, para los cuales no fue suficiente ninguna cantidad de tiras de seda engomada o el barniz de fórmula secreta, para lograr un buen sellamiento. El globo perdía un empuje de cerca de 68 kilos por día. Teniendo en cuenta la pesada carga, Ekholm calculaba que el globo duraría máximo 17 días en el aire. Cuando llegó el tiempo de volver a casa, Ekholm advirtió a André que no participaría en el próximo intento, programado para el verano de 1897, a menos que se consiguiera un globo más firme y hermético. André rechazó las críticas de Ekholm bordeando el engaño.
En el barco de regreso desde Svalbard, el ingeniero en jefe de la planta de hidrógeno le contó a Ekholm las causas de las anormalidades que había notado en sus mediciones. André, de tiempo en tiempo, le había ordenado bombear hidrógeno extra. Los motivos de esta conducta autodestructiva se desconocen. Varios autores modernos, comenzando por el retrato de André en la novela semidocumental de Sundman Ingenjor Andrés Luftfahrt, 1967, han especulado que para ese tiempo André se había convertido en un prisionero de su propia propaganda. Los patrocinadores y los medios siguieron cada retraso, reportando cada dificultad y clamando por resultados. Los expedicionarios habían sido despedidos por masas jubilosas tanto en Gotemburgo como en Estocolmo y regresaban ahora sin nada, salvo una larga espera por vientos apropiados en Danskoya. Por el mismo tiempo, regresaba del Ártico el científico y explorador noruego Fridtjof Nansen, convertido en una gloria polar tras su aventurada, pero mucho mejor planeada, expedición a bordo del navío de exploración ártica Fram, que contrastaba con el fracaso de André, que ni siquiera pudo despegar su muy publicitado globo. Sundman especula que ya en este punto, André ya no podía enfrentar a la prensa y aceptar que no solo desconocía en qué dirección soplaba el viento, sino que se había equivocado en los cálculos sobre el globo y que necesitaría uno nuevo. Tras la cancelación del despegue de 1896, el entusiasmo por participar en la expedición en un segundo intento en 1897 no fue tan alto. Sin embargo, no faltaron los candidatos y André escogió al ingeniero de 27 años Knut Frankel para reemplazar a Ekholm. Frankel era un ingeniero de Jämtland, en el norte de Suecia, y un atleta acostumbrado a largas caminatas en la montaña. Se alistó específicamente para reemplazar a Ekholm en sus observaciones meteorológicas y, sin el conocimiento y bagaje teórico de Ekholm, cumplió efectivamente su labor. Sus anotaciones en el diario meteorológico han permitido reconstruir los movimientos de los tres hombres con una notable exactitud. La Odisea de 1897, partida, vuelo y aterrizaje. Cuando la expedición regresó a Danskoya en el verano ártico de 1897, encontraron que el hangar construido el año anterior estaba en buenas condiciones, habiendo resistido las tormentas invernales. Los vientos eran también más favorables, y el liderazgo de André más absoluto ahora que Ekholm, más crítico y con mayor autoridad y edad que André, había sido reemplazado por el entusiasta ingeniero de 27 años Frankel. El 11 de julio sopló un viento sostenido del sudoeste y los expedicionarios se decidieron a partir. Se desmanteló el techo del hangar, los tres exploradores subieron a la pesada canasta y André dictó un último telegrama al rey Oscar y otro al periódico Aftonbladet, que tenía los derechos de la expedición. El equipo de soporte en tierra cortó las últimas sogas que anclaban al globo y este empezó a elevarse lentamente. Moviéndose sobre el agua a baja altura, la fricción de la cuerda de arrastre de varios cientos de metros fue tan fuerte que tumbó la canasta al agua. La fricción también trenzó las cuerdas al punto que se desprendieron de sus agarres. Los agarres de las cuerdas eran una medida de seguridad extra que André aceptó poco convencido y que permitirían soltar rápidamente las cuerdas si éstas se atascaban en el suelo. La mayoría de las cuerdas de arrastre fueron soltadas liberando al globo de 530 kilogramos de soga, al mismo tiempo que se vio a los expedicionarios deshacerse de 210 kilogramos de sacos de arena con el objetivo de salir del agua. 740 kilogramos de peso esencial fue así perdido en los primeros minutos. No se habían apartado mucho del punto de partida y ya el Águila se había convertido de una nave supuestamente controlable, en un globo de hidrógeno corriente con unas cuantas cuerdas colgando del mismo y a merced del viento, sin habilidad alguna de ser dirigido y con muy poco lastre. Pronto el globo alcanzó los 700 m de altura, lo cual no figuraba en ningún plan. A esa altura, la mayor diferencia de presiones aceleró la pérdida de hidrógeno. Los viajeros tenían dos formas de comunicarse con el resto del mundo: boyas y palomas mensajeras. Las boyas eran cilindros de acero encapsulados en corcho. Estas se dejarían caer desde el globo al agua o al hielo para ser llevadas por la corriente a la civilización. Solo dos mensajes en boya han sido encontrados. El primero fue lanzado el 11 de julio a las pocas horas del despegue y reza: "Nuestro viaje va bien hasta ahora. Navegamos a una altitud de 250 m, primero a n-décimo al este pero luego a n-45 al este. Clima placentero. Espíritus en alto". El segundo mensaje fue lanzado una hora después e informaba una altura de 600 m. El Aftonbladet había provisto las palomas, criadas en el norte de Noruega, con la esperanza optimista de que regresarían allá.
Los cilindros para los mensajes traían instrucciones preimpresas en noruego para que quien los encontrara los enviaran a la dirección del periódico en Estocolmo. André liberó al menos 4 palomas pero ninguna llegó a tierra. Solo una fue cazada desde un vapor noruego sobre el que había posado. El mensaje estaba fechado el 13 de julio e indicaba la posición de los viajeros, este a 10° sur, cerrando todo bien a bordo. Lundström, entre otros, notan que los 3 mensajes omiten mencionar el accidente a la partida y la situación cada vez más desesperada, la cual se detalla en el diario de André. El globo no tenía equilibrio, navegando demasiado alto y por lo tanto perdiendo hidrógeno más rápido de lo que Nils Ekholm había temido. Luego hubo repetidas amenazas de estrellarnos contra el hielo. El globo era empujado hacia el terreno por la lluvia que lo hacía húmedo y pesado. Toda la arena y parte del equipaje habían sido tirados por la borda para mantenerse a flote. El Águila estuvo en el aire, sin contacto con tierra, por 10 horas y 29 minutos, seguido por 41 horas de un accidentado viaje con varios contactos con el helado suelo, hasta que terminó finalmente sobre la banquisa. El globo voló así un total de 2 días, más 3 horas y media, en los cuales, de acuerdo a André, nadie a bordo consiguió dormir. El aterrizaje final parece haber sido suave. Nadie resultó herido, ni siquiera las palomas en sus jaulas ni los equipos sufrieron daños, tampoco los delicados instrumentos ópticos de las cámaras de Strindberg. A pie por el hielo. Desde que la expedición chocó contra el terreno, la altamente especializada cámara cartográfica de Strindberg se convirtió en un medio para documentar la vida diaria de la expedición sobre el paisaje ártico. Durante los 3 meses que la compañía estuvo sobre la banquisa, Strindberg tomó cerca de 200 fotografías con su cámara que pesaba 7 kilos. La más famosa de ellas es, tal vez, aquella en la que André y Frankel están junto al Águila caída. Ambos documentaron detalladamente las vivencias de la expedición y su posición geográfica. André en su diario personal y Frankel en su diario meteorológico. Strindberg llevó un diario mucho más personal en taquigrafía en el cual cuenta incluso sus reflexiones personales sobre la expedición y varias cartas a su novia Ana. El Águila había sido aprovisionada con equipamiento de seguridad tales como rifles, zapatos para nieve, trineos, esquíes, una tienda y un pequeño bote, en forma de un atado de tablas pandeadas para ser ensambladas y cubiertas con la seda del globo. La mayor parte de ellos no habían sido almacenados en la canasta, sino en el espacio de almacenamiento sobre el anillo del globo. No se puso mayor cuidado en qué y cómo llevarlos, y André no había estudiado las formas y técnicas en que los nativos del Ártico se adaptaban a ese ambiente extremo. En esto se diferenció, no solo de los exploradores posteriores, sino de muchos exploradores anteriores a él. Lundström señala cuánto trabajo extra y agonizante les costó a los exploradores mover los rígidos trineos que André había diseñado, muy diferentes a los trineos usados por los inuit, los cuales resultaron imprácticos para el difícil terreno, horrible terreno, describía André, con canales separando las placas de hielo, altos muros de hielo y depósitos de agua líquida parcialmente congelados. Los expedicionarios no llevaban ropas de piel, sino abrigos de paño y pantalones con hule. A pesar de llevar el hule, los exploradores parecían estar siempre mojados por el clima húmedo y neblinoso del verano ártico. Secar la ropa era una preocupación constante que solían hacer, vistiéndose en ellas. El peligro era constante, ya que perder las provisiones en alguno de los muchos canales que debían cruzar con los inadecuados trineos, hubiera implicado una muerte segura. Antes de que los 3 hombres iniciaran su viaje a pie, permanecieron una semana en la tienda junto al inservible globo, empacando y decidiendo cuánto llevar consigo y hacia dónde dirigirse. El aún lejano Polo Norte no surgió como alternativa. Las alternativas eran entre 2 depósitos de comida y municiones que se habían dejado para su seguridad, uno en Cabo Flora en una de las islas del archipiélago de tierra de Francisco José, hacia el este, y uno en 7 islas, un grupo de pequeñas islas al norte de la isla de Nordaustlandet, en las Svalbard, al oeste, véase mapa. Pensando que las distancias eran aproximadamente iguales, a partir de los imprecisos mapas de la época, se decidieron por el mayor de los depósitos en el Cabo Flora. La mayor parte de las fotos de Strindberg fueron tomadas durante esta semana. Entre otras tomó una serie de 12 fotografías que completan un panorama de 360° del sitio del aterrizaje. En el globo llevaban una gran cantidad de comida, pero de una variedad más apta para un viaje en globo que para caminar cargando con ella. André se había planteado que en caso de necesidad, daría igual lanzar comida que lanzar arena para aligerar el globo y, si esto no hubiera sido necesario y los exploradores tuvieran la necesidad de pasar el invierno en el Ártico, la comida sí sería necesaria.
Por esta razón habían sido empacadas grandes cantidades de provisiones pesadas, 767 kilogramos incluyendo 200 L de agua, cajas de champaña, oporto y cerveza donados por los patrocinadores y fabricantes. Había, incluso, jugo de limón, aunque no como previsión al escorbuto como otros exploradores hubieran considerado necesario. Otras provisiones incluían conservas como pemmican y otros tipos de carne, salchichas, queso y leche condensada. Parte de la comida había sido arrojada previamente como lastre. Del resto, los hombres cargaron consigo la mayor parte cuando dejaron el sitio del siniestro, dejando una tienda, armas, munición y utensilios de cocina. Cada trineo fue cargado con más de 200 kilogramos de peso. Esta decisión no fue realista. Los trineos se quebraron y los hombres que los tiraban se cansaron pronto. Tras una semana, botaron una gran cantidad de comida y otros aparejos que no consideraron completamente necesarios para reducir el peso a 130 kilogramos por trineo. Ahora era más necesario que nunca cazar la comida. Focas, morsas y, especialmente osos polares fueron cazados con los rifles y comidos durante la marcha. El camino hacia la tierra de Francisco José comenzó el 22 de julio. Los miembros de la expedición pronto se encontraron caminando junto a una pared de hielo de 2 pisos de alto que se oponía a su travesía. La deriva del hielo los hacía ir en otra dirección empujándolos hacia atrás. El 4 de agosto, tras una larga discusión, decidieron dirigirse más bien a 7 islas en el suroeste, esperando alcanzar el depósito en 6 o 7 semanas, ayudados por la corriente. El terreno en esa dirección era extremadamente difícil, obligándolos en ocasiones a caminar sobre sus 4 extremidades, pero en ocasiones había también descansos, cuando encontraban aguas abiertas en las cuales el pequeño bote, que no fue diseñado por André, parecía ser un medio funcional de transporte, que también funcionaba sobre el hielo plano. El paraíso. Escribía André, grandes tramos de hielo con estanques de agua potable llenos de agua y aquí o ahí un joven oso polar de tiernas carnes, aparentemente avanzaron un buen trecho, pero el viento cambió al mismo tiempo en que los hombres avanzaban y de nuevo retrocedieron alejándose de las 7 islas. El viento varió entre el suroeste y el noroeste en las siguientes semanas, lo cual trataban en vano de contrarrestar cambiando su curso más y más al oeste, pero pronto fue claro que las 7 islas estaban fuera de su alcance. El 12 de septiembre los exploradores se resignaron a tener que pasar el invierno sobre el hielo y acamparon en un gran témpano, dejando que el hielo los llevara a donde fuera, lo cual, escribe Hedstrom, venía ya haciendo todo el tiempo la deriva del hielo rápidamente y los envió al sur hacia Kvitoya. Los hombres pronto construyeron un refugio de invierno sobre el hielo para protegerse del clima cada vez más frío, hecho con paredes de nieve endurecidas con agua de acuerdo a los planos de Strindberg. Cuando André vio que tan rápido se movían, registró la esperanza de que llegaran al sur a tiempo suficiente para alimentarse directamente del mar. El 2 de octubre, sin embargo, el témpano sobre el que yacían se estrelló contra Kvitoya, quebrándose justo debajo del refugio, viéndose los hombres obligados a transportar sus pertenencias a la isla, lo cual les tomó varios días. Nadie ha perdido la moral, informa André en una de las últimas anotaciones coherentes de su diario, lo cual termina con compañeros como estos uno podría desenvolverse en prácticamente cualquier situación a juzgar por lo incoherente de la escritura y el daño en las últimas páginas del diario de André. Es posible que los 3 hombres hayan muerto a los pocos días de llegar a la isla. Su muerte. El motivo exacto de la muerte de estos hombres podría haberse aclarado con el examen de sus restos, pero cuando los cuerpos fueron regresados a Suecia tras 33 años, fueron cremados sin hacer ninguna investigación previa. La pregunta de qué exactamente acabó con la vida de los exploradores, ha provocado interés y controversia entre los estudiosos, y varios médicos e historiadores aficionados han leído los diarios minuciosamente, buscando causas en la dieta, los síntomas descritos y detalles del lugar donde murieron. Las conclusiones extraídas son las siguientes. Los hombres comieron, principalmente, escasas porciones de alimentos enlatados y deshidratados almacenados en el globo, así como grandes cantidades de carne a medio cocer de oso polar y, ocasionalmente, de focas. Sufrían frecuentemente de dolor en los pies y de diarrea. Estaban permanentemente cansados, mojados y congelados. En su último lugar de descanso en Kvitoya, dejaron una gran parte de sus valiosos equipos afuera de la carpa, e incluso cerca a las líneas de agua, como si estuvieran demasiado exhaustos, indiferentes o muy enfermos para cargarlos. Strindberg, el menor, habría muerto primero y fue enterrado, puesto a lo largo de una grieta, por los otros. La hipótesis más conocida fue presentada por el médico Ernst Tride en su libro de 1952 de Dora Paviton.
Él expone que los hombres murieron aparentemente de triquinosis que adquirieron por la mala preparación de la carne de oso polar, infectada con trichinella. En un cadáver de oso polar encontrado en el sitio, se encontraron larvas de Trichinella spiralis, y tanto Lundström como Dunman creen en esa explicación. Mientras que los críticos señalan que la diarrea, que es el principal síntoma enunciado por Tride, no necesita mayor explicación que la dieta pobre y la miseria física general, y que los principales síntomas de la triquinosis no estarían presentes. Igualmente Fridtjof Nansen y su compañero Hjalmar Johansen vivieron en gran medida de carne de oso polar en la misma área por 15 meses, sin padecer ninguno de dichos efectos. Otras sugerencias incluyen el envenenamiento por vitamina A, por comer hígado de oso. Sin embargo, los diarios muestran que André estaba bien consciente de este peligro. El envenenamiento por monóxido de carbono, pocos se adhieren a esta teoría, ya que la estufa se encontraba apagada cuando se encontró, y aún con querosene en el tanque. El envenenamiento por plomo causado por las latas en las que se conservaban los alimentos, y otras causas como escorbuto, botulismo, suicidio, tenían grandes cantidades de opio. El ataque de un oso polar, el frío y exposición al invierno ártico y la deshidratación combinada con fatiga general, apatía y desengaño. La última teoría es favorecida por Hedström, quien comenta que Tride nunca consideró la vida diaria, especialmente cuando su prometedor refugio móvil en el témpano tuvo que ser cambiado por una isla glacial. La posteridad ha expresado con sorpresa que murieran en Kvitoia, rodeados de comida, escribe Hedström, p. 54. La sorpresa es que hayan encontrado la fuerza para vivir tanto tiempo especulaciones y descubrimiento. Durante los siguientes 33 años la perdida expedición entró al mundo de los mitos de la cultura sueca, y hasta cierto punto de otros lados. Por un par de años se les buscó activamente y continuaron siendo objeto de mitos y rumores con frecuentes reportes en los periódicos internacionales sobre posibles hallazgos. Un detallado archivo de recortes de periódicos estadounidenses del período 1896-1899, titulada The Mystery of André, El misterio de André, reflejan un mayor interés de los medios por la expedición después de su desaparición que antes, así como una gran variedad de posibles destinos para los expedicionarios, inspiradas en descubrimientos o informes de descubrimientos, tales como vestigios de lo que fue la canasta del globo, grandes cantidades de seda, historias de hombres cayendo del cielo, o visiones de psíquicos, la gran mayoría de los cuales ubicaban al encallado globo lejos de Danskoya y de Svalbard. Lundström señala que gran parte de los informes nacionales e internacionales tienen las características de leyendas urbanas y reflejan el desconocimiento y la falta de respeto sobre la población propia del Ártico, a quienes pintan frecuentemente como salvajes sin entendimiento, que, o bien matan a los 3 exploradores, o bien son indiferentes a su suerte. Todas estas especulaciones fueron refutadas en 1930, cuando se descubrió el lugar final de descanso en Kvitoia, por las tripulaciones de 2 barcos, el Bradbag y el Isbjorn. La expedición Bradbag combinaba la exploración científica y la caza de focas en la nave Bradbag de Alesund. La parte científica de la expedición, dirigida por el Dr. Gunnar Horn, tenía el propósito de estudiar los glaciares en los mares del archipiélago de Svalbard. El 5 de agosto de 1930 se encontraba en una partida de caza de focas cerca a Kvitoia, una isla normalmente inaccesible por los barcos de caza de la época, ya que solía estar rodeada de una gruesa capa de hielo polar y oculta normalmente por una espesa neblina. Sin embargo, el verano de 1930 fue particularmente cálido y el mar alrededor estaba prácticamente libre de hielo. Kvitoia era conocida como un buen sitio para la caza de morsas y la neblina era relativamente tenue. La tripulación del Bradbag aprovechó esta rara oportunidad para desembarcar en la llamada isla inaccesible. Buscando agua, 2 marineros, Olaf Salen y Karl Tusvik, encontraron el bote de André junto a un arroyo congelado bajo capas de nieve, completamente equipado, incluyendo un gancho con la leyenda Andrés Polar Expedition, 1896 Expedición Polar de André, 1896. Cuando el capitán del Bradbag, Peder Eliassen, vio el gancho, envió a la tripulación al sitio a buscar a los miembros de la expedición. Entre otros hallazgos se encontraron un diario y 2 esqueletos, los cuales fueron identificados como los restos de André y de Strindberg, por los monogramas en sus ropas. El Bradbag dejó la isla para continuar sus planes de cacería y observación, para regresar más tarde, esperando que el hielo se hubiera derretido y descubrir así más hallazgos. Enviaron un mensaje a la prensa y a las autoridades noruegas sobre su descubrimiento.
Cuando la nave regresó el 26 de agosto, el mar picado les impidió acercarse a la isla. Otros hallazgos se realizaron luego por el M/K Isbjørn de Tromsø, Noruega, otra nave de caza de focas contratada por periodistas para alcanzar el Bradbach. Al no alcanzar la otra nave, los periodistas y la tripulación del Isbjørn se dirigieron a Kvitøya ellos mismos. Llegaron a la isla el 5 de septiembre con buen clima, descubriendo que el hielo se había derretido lo suficiente, lo que permitió el descubriendo de nuevos hallazgos. Fotografiaron el área. Tras una búsqueda sistemática, encontraron el tercer cuerpo, intacto, de Frankel, así como varios artefactos, incluyendo una caja de estaño con las películas, bitácoras y mapas de Strindberg. Las tripulaciones de ambos barcos, el Bradbach y el Isbjørn, entregaron sus hallazgos a la comisión científica creada por los gobiernos sueco y noruego en Tromsø, respectivamente el 2 y 16 de septiembre. Los cuerpos de los 3 exploradores fueron transportados a Estocolmo, llegando allí el 5 de octubre. Legado. Durante la época en la que se efectuó la expedición, el atrevido proyecto de André fue algo utilizado para exaltar el orgullo nacional y los sueños de que Suecia pudiera tomar una posición de liderazgo en la exploración científica del Ártico. André fue nombrado en general como el ingeniero André, reflejando el pensamiento de la época en que los ingenieros eran representantes del desarrollo social a través de descubrimientos científicos. Los 3 exploradores fueron ovacionados cuando partieron, y llorados por la nación cuando desaparecieron. Cuando los encontraron fueron exaltados por su heroísmo en los 2 meses de lucha que les tomó llegar a un sitio poblado, y se les vio como ofrendas desinteresadas en busca de la ciencia y el progreso. El historiador sueco Sverker Sorlin escribe que el retorno de los cuerpos a Estocolmo ha debido ser una de las manifestaciones más solemnes y grandiosas de duelo nacional que hayan ocurrido en Suecia. Uno de los pocos eventos comparables, es el luto nacional que siguió al hundimiento del M/S Estonia en septiembre de 1994. En tiempos más modernos se han cuestionado los motivos heroicos de André. El primero fue la novela semidocumental y superventas de Per Olof Sundman Ingenjor Andrees Luftfart, 1967, en el cual André es retratado como víctima de las exigencias de los medios de comunicación y de la clase científica y política sueca, así como un hombre voluble motivado más por el temor que por el valor. La interpretación de Sundman del drama de las personas, las debilidades del nacionalismo sueco y el papel de la prensa fueron refutados en la película homónima de Jan Troell Ingenjor Andrees Luftfart, 1982, basada en su libro y que le valiera una nominación al Oscar. La apreciación del papel de Niels Strindberg en la expedición ha aumentado, tanto por la fortaleza con la cual un estudiante mal preparado y sin entrenamiento físico continuaba tomando fotografías, en las que debieron haber sido condiciones de permanente riesgo de colapso por la fatiga y la exposición al frío, así como por la calidad artística de las fotografías. De los 240 negativos que se encontraron en Kvitøya, 93 fueron recuperados por Jon Ersberg en el mismo lugar de trabajo de Strindberg, el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo, KTH. En su artículo de 2004 Recovering the Visual History of the André Expedition, a Case Study in Photographic Research, se lamenta Tyrone Martinson del enfoque tradicional de los investigadores sobre las fuentes escritas, los diarios, y apunta a las fotografías como fuentes primarias importantes con importancia histórica. Desafortunadamente los negativos originales fueron maltratados durante su larga estadía en el KTH. Estas imágenes son únicas, tanto por su carácter documental como por la prontitud de Jon Ersberg en revelarlas.